Las mujeres marchan, proponen, expresan. ¿Y qué hay de nosotras? Las mujeres con discapacidad. El hilo conductor, nuestros derechos. La razón, tenemos nuestra propia voz y queremos ser escuchadas. Reflexiones, historias, propuestas, búsquedas, análisis, retos cuestionamientos y, ¿por qué no?, hasta quejas. CIMAC Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Valeria Guzmán Díaz y te doy la más cordial bienvenida a ¿Y qué hay de nosotras? Este espacio radiofónico para hablar de las mujeres con discapacidad desde nosotras, las mujeres con discapacidad. Recuerda que sonamos en Violeta Radio en el 106.1 de FM en Ciudad de México y también vía internet en www.violetaradio.org. Además, nos puedes escuchar en Spotify con este y los episodios anteriores en Ni callar ni esperar. Este es el episodio número 14. Esta vez va de mujeres con discapacidad y medios de comunicación. Tenemos una invitada de lujo. Ella es chilena, es periodista, es una mujer con discapacidad y tiene la preparación, la experiencia y el criterio suficientes para hablar con nosotros de este tema. Durante esta hora de episodio, hablaremos sobre las representaciones de las mujeres con discapacidad en los medios de comunicación, pero también de si nos permiten o no participar usando nuestra voz. ¿Qué tanto sucede y qué tanto no? ¿Qué sería recomendable hacer para hablar de las mujeres con discapacidad en los diferentes medios? De esas y otras cuestiones relacionadas con este tema tan importante para la libertad de expresión y el acceso a la información, hablaremos esta vez. Sin más preámbulos, comenzamos. ¿Y qué hay de nosotras? Yo soy Andrea Medina, soy una mujer chilena con discapacidad, tengo 41 años y soy de profesión periodista y actualmente soy fundadora y directora de un medio digital que se llama Disversa. Lo pueden visitar en disversa.com. Yo soy una mujer con discapacidad física, tengo una condición de salud que se llama osteogénesis imperfecta. Es más conocida como huesos de cristal, pero para las personas que tenemos esta condición no nos gusta llamarlo así. Esta es una condición genética que afecta a la estructura del colágeno de los huesos principalmente y que los hace más frágiles. Por tanto, la principal característica de esta condición es que tenemos fragilidad ósea y ante cualquier caída o un posible golpe o una mala fuerza nos podría generar una fractura. Hay grados más leves, intermedios o severos. En mi caso es intermedio. Yo no tengo muchas fracturas en mi vida, pero sí muy por sobre el promedio, pero no tantas como una persona que tiene una condición más severa. Y yo camino de forma autónoma, pero a raíz de mi última caída y una fractura que tuve el año pasado, ya desde la recuperación estoy usando bastón para salir a hacer cosas fuera de mi hogar. Y por precaución también ante cualquier cosa. Pero el lugar es seguro y en mi casa no lo ocupo. También debido a mi condición, yo soy una persona de talla baja y que requiero ciertos otros tipos de apoyo que son más bien adecuaciones en el hogar, como disponer las cosas en espacios más bajos, a tener apoyos en el baño para ingresar a la tina, no puedo cargar cosas muy pesadas. Y entonces necesito apoyos de asistencia de una persona.
yo soy fundadora y presidenta del directorio de la Fundación de Osteogénesis Imperfecta Chile, FOIC, que reúne a personas con la condición que yo tengo y además a sus familias. Nosotros con un grupo de personas con OI, como le llamamos a la osteogénesis imperfecta, decidimos crear esta fundación porque no existía una como tal en nuestro país y sabemos la necesidad de generar redes de apoyo, porque solos no vamos a llegar a ningún lado y necesitamos esa red de apoyo más allá de nuestra familia. Necesitamos tener ese apoyo que solo te puede dar otra persona con osteogénesis imperfecta o otra familia que haya pasado por esto. Porque el diagnóstico ya es complejo, muchas veces no se conoce desde durante el periodo de gestación, se sabe ya luego del nacimiento, pero inclusive hay en casos que el diagnóstico es más tardío y es una enfermedad poco frecuente, entonces necesitamos tener más información y eso difundirlo a nuestra comunidad. Entonces, esto para mí es súper importante que se conozca, que nosotros trabajamos apoyando a las familias, resolviendo casos de, no sé, vulneración de derechos, orientándolo en compra de medicamentos y en todo el apoyo que pudiésemos dar. Antes de seguir escuchando y conociendo más a Andrea Medina, conozcamos también de su propia voz cómo es la situación de la mujer con discapacidad en su país y en el lugar donde vive. Yo soy oriunda de una ciudad que está a 1 hora al sur de Santiago de Chile, que se llama Rancagua. Yo me crié en esa ciudad que es mucho más pequeña y que tenía que venir a Santiago al médico una vez al mes, una vez cada 3 meses, pero tenía que venir constantemente a Santiago. Y Santiago está concentrada básicamente la mitad de la población de Chile, o sea, como 10 millones de personas, y en el otro resto del país está disperso en esta larga franja de tierra otros 10 millones de personas, que somos como casi 20 millones, 18 o 20 millones de personas. Entonces, básicamente, una Ciudad de México completa es todo Chile. Entonces, la situación varía porque Santiago es una ciudad mucho más accesible en términos de transporte, de el estado de las calles y de conseguir oportunidades laborales. Para mí, o sea, yo me vine a Santiago a estudiar en la universidad y de ella yo me quedé viviendo acá porque yo sabía que encontrar oportunidades laborales en mi ciudad, en mi región, era muy diferente a encontrarlas acá. Entonces, yo finalmente hice mi vida en Santiago. Pero las otras ciudades es más complejo porque también hay temas culturales. Santiago es mucho más cosmopolita que las otras ciudades. Sí hay centros urbanos. En cada región hay una ciudad grande, la ciudad capital, que congrega a centros educativos grandes. Pero un ejemplo, cuando yo salí de la enseñanza media, la preparatoria, en mi región no había una universidad estatal, una universidad pública. Entonces yo tenía que, para estudiar periodismo, yo obligatoriamente tenía que salir de Rancagua. Tenía que venir a Santiago o ir a Valparaíso, Concepción, La Serena, a otra ciudad en otra región.
ahora, ya no sé, hace como unos 5 años, hay una universidad pública en mi región y tampoco tiene periodismo, entonces de todas maneras tendría que salir si hubiese tenido que estudiar acá. Pero sí hay, quizás hay más conciencia inclusiva en el país, pero de todas maneras uno se enfrenta con retos, con discriminación, con prejuicios, con barreras, sumado a, no sé, también el tema de la ruralidad, que eso afecta mucho al tema de la accesibilidad, la conectividad, el acceso a la salud es otro tema muy importante. En Santiago se concentra el mayor nivel de especialistas en condiciones raras, enfermedades raras o poco frecuentes, u otro tipo de patologías. Entonces, personas con alguna discapacidad, con alguna condición de salud en específico, quizás no va a encontrar una atención médica acorde a sus necesidades. Entonces, eso es como muy distinto. Y esa es la diferencia entre vivir entre, no sé, una ciudad pequeña, un pueblo, a una capital regional o vivir de plano en Santiago. Una vez que nos pusimos un poquito más en contexto, ahora escuchemos qué nos cuenta sobre el derecho a acceder a la educación y el trato que recibió durante su preparación académica de alumnado y profesorado. Acá en Chile le llamamos educación básica y media a toda la preparación escolar inicial y ya luego de la media, que vendría siendo su preparatoria, entiendo, en la educación superior, ya asistiendo a la universidad, esa es otra etapa. Para mí la formación en la educación básica y media fue muy difícil. Viví muchos episodios de bullying en diferentes colegios y que básicamente es porque los profesores y las profesoras no fomentaban espacios inclusivos. Entonces ya lamentablemente desde ahí partía el problema. Además de problemas con los compañeros y compañeras y con ya que de repente eso se arrastraba a apoderados y apoderadas. Entonces no tuve una muy buena experiencia. Sí hay momentos que evidentemente lo pasé muy bien, fui feliz, me pude desarrollar, pero en general no fue muy buena. En cambio, ya cuando entro a la educación superior, entro a la universidad, es un cambio. Porque encontré personas con las que yo compartía más gustos, más intereses. Entonces eso hizo que me relacionara desde otro punto. Ya todos estudiábamos periodismo, desde ahí ya teníamos algo en común. Y el ambiente de la universidad a la que asistí, la Universidad de Santiago, era como más familiar. Todos éramos personas provenientes de clase media, con aspiraciones a que nuestra familia hubiese uno o más profesionales. Entonces teníamos más en común. Y eso hizo que para mí la universidad es un espacio seguro que recuerdo con mucho cariño. Y luego también yo estudié el magíster en comunicación en la misma universidad y también fue una buena experiencia. Ahí ya no tuve los mismos compañeros, eran personas profesionales ya formados, no necesariamente en la misma universidad, pero con los que pudimos congeniar y también teníamos estos intereses comunes, quizás también marcado por el sello de la universidad.
que es un sello muy social. Entonces, muy importante para mí eso. La humanidad perdurará cuando el mundo aprecie la lógica de la diversidad. Indira Gandhi. ¿Y qué hay de nosotras? X, @CEexpertas. Facebook, Círculo de Expertas. correo electrónico. Espacio de nosotras@gmail.com. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Y qué hay de nosotras? Estamos hablando con Andrea Medina, periodista chilena con discapacidad. Ya supimos que dirige una fundación de personas en su misma condición. También sabemos que estudió periodismo, que tiene experiencia en medios. Pero ¿cuál es esa experiencia? Que nos cuente. Más que hablar de una trayectoria en medios de comunicación, yo esto lo llamaría como mi trayectoria por la inclusión laboral. Porque básicamente lo que me motiva a crear mi propio medio es generar inclusión laboral debido a distintos intentos fallidos por entrar a los medios de comunicación o tener una estabilidad laboral en empresas relacionadas con las comunicaciones. Porque para mí es muy importante dedicarme a trabajar en periodismo. Yo siempre quise ser periodista desde muy pequeña, desde muy niña, y el visualizarme trabajando como periodista es mi foco. Entonces yo siempre busqué opciones para trabajar en áreas relacionadas a las comunicaciones, ya sea en diferentes puntos, en diferentes instituciones o empresas, más allá de los medios, pero sí siempre vincularme a las comunicaciones. Luego de yo terminar mis estudios universitarios, me quedé trabajando en la misma universidad en proyectos de estudios de comunicación con académicos en la universidad. También derivé a administrar el sitio web de la Escuela de Periodismo y así me mantuve por un tiempo, pero no tenía una estabilidad laboral. Así que empecé a buscar por otros lados. Trabajé en diferentes empresas, trabajé en un medio digital, pero tuve una mala experiencia porque me despidieron, porque tuve una licencia muy larga, aún sabiendo mi condición. Entonces fue un proceso difícil y luego de ese despido me empiezo a buscar opciones de dónde trabajar. Y decido ya, si nadie me quiere dar trabajo, ¿qué hago? Ya había terminado el magíster y tenía este proyecto de medio digital, entonces me lanzo. Lo hago y así empecé. Pero eso me derivó a su vez en ofrecerme, aparece un trabajo que sí me dio estabilidad laboral, donde estuve 10 años trabajando como periodista en el Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile y finalmente mantengo en paralelo estos dos proyectos, pero ya hace 1 año y medio lo dejé para dedicarme a tiempo completo en mi emprendimiento. Las mujeres con discapacidad nos enfrentamos a muchas barreras y prejuicios en nuestra vida cotidiana. En los diferentes espacios donde nos desarrollamos, encontramos esa serie de obstáculos que nos impiden desarrollarnos con plenitud y dignidad constantemente. ¿Qué piensa Andrea? ¿A qué barreras y a qué prejuicios, desde su criterio, nos enfrentamos las mujeres con discapacidad?
Solo decir que soy una mujer con discapacidad denota el nivel de vulneración en el que estoy y que estamos todas en la sociedad día a día. Y que ya saliendo de nuestra casa, poniendo un pie afuera, nos vamos a encontrar con barreras y con prejuicios. Lamentablemente hay mujeres con discapacidad que también encuentran barreras dentro de sus hogares. Y es una constante de saber que se nos cuestiona por todo, solo por el hecho de ser mujer con discapacidad. No somos vistas como asexuadas, se nos invisibiliza, no se nos considera como profesionales o como trabajadoras responsables que vamos a estar al nivel de las otras mujeres que trabajan en el mismo puesto. Entonces, es súper complejo decir cuáles son las principales barreras o prejuicios, porque yo creo que eso cambia de acuerdo de cada persona o cada mujer con discapacidad. En mi caso, yo encuentro barreras desde que en la calle el pavimento está roto, más allá de que existan una escalera. Para mí la barrera es el pavimento roto, las calles en mal estado, porque si yo me caigo, lo más probable es que tenga una fractura. Y tener una fractura significa tener que parar en todo lo que estoy y solo abocarme a la recuperación. En algunos casos ha significado tener operaciones o largos periodos de reposo. Entonces, es complejo. Y los prejuicios, ¿para qué decir? O sea, en mi caso, vuelvo a decirlo y a puntualizar que estoy hablando desde mi caso. Yo soy una persona de talla baja, que no se me considera una mujer adulta, sino que muchas veces me confunden con una niña y tengo 41 años. La gente me infantiliza, no me habla a mí, le habla a mi acompañante, porque consideran que soy una niña, porque tengo un tono de voz más fino, o no sé, aparento ser una niña por mi voz. Entonces, todas esas cosas, para mí, esos son prejuicios que tiene la gente y que lamentablemente me hace responder quizás de una forma muy pesada, de una mala manera con personas, porque lo pensaron así. Entonces, quizás esa primera impresión es más compleja, porque claro, es un constante, son situaciones que se repiten y se repiten. Entonces, evidentemente, es complejo. Y uno, no sé, yo de repente, no, anda más preocupado de, no sé, de que la gente me vea o que esté, o me responda, y más que me responda, que me considere como una mujer adulta con discapacidad. Entonces, son diferentes situaciones. Y esas son las cosas que me pasan a mí, que coinciden con otras mujeres con discapacidad, pero que no necesariamente son las mismas situaciones. Pero en el fondo nos enfrentamos a las mismas cosas. Manos azules, Valeria Guzmán. Ella era un ser humano como cualquiera, de esos que comen, duermen y respiran, de los que sienten amor o ira según los estímulos externos y las configuraciones internas. Tenía un cuerpo y, según se cree, un alma. Caminaba en 2 pies,
Tenía cerebro y corazón, 2 orejas para escuchar y 2 ojos para ver. En fin, su cara tenía lo que tiene casi cualquier cara estándar, y su cuerpo también, excepto una cosa que no tenían las mayorías. Tenía las manos azules. Sí, tenía 2 manos con 5 dedos, efectivamente. También como casi cualquier persona estándar. Pero el problema era el color, que no empataba con el resto de su piel. Ninguna de su tipo sobre el planeta que fuera digna de considerarse parte de la comunidad tenía la piel azul que tenían esas manos. Si ya estaba así desde que nació o le ocurrió después, a veces era poco trascendente o demasiado preocupante y otras definitivamente carecía de importancia, al menos para fines prácticos. El caso es que, fuera como fuera, apenas mirárselas, le rehuían o la enviaban a casa, argumentando las cosas más absurdas. Daba igual, apenas verle las manos, se podían preguntar o no, desde cuándo o por qué, pero lo que más inquietaba era que fueran así. Y no importaba si el color interfería o no con lo que esas manos tuvieran que hacer, o si definitivamente ni siquiera se necesitaran las manos para estar o ser. Lo importante era que estaban allí y que eran unas escandalosas y anormales manos azules. El recelo con el que solían mirarla tenía diversos orígenes, pero efectos muy parecidos. Había quienes no se le acercaban porque pensaban que ese color podía ser contagioso, o que sería difícil convivir con alguien como ella, o que tendrían que hacerse responsables de su integridad porque con esas manos tal vez no podría valerse por sí misma. O les parecía que acercársele podría hacer que los otros les juzgaran igual, como si también tuvieran esas vergonzosas manos. Otros pensaban que interactuar con ella les podía hacer perder prestigio, o decoro, o tiempo, o elegancia, o soltura, o dinero, o libertad, qué sé yo. No se le acercaban porque les causaba vergüenza, o tristeza, o desagrado, o repugnancia, o compasión, o simple incomodidad, o quién sabe qué sensación sin nombre. El caso es que esa distancia la lastimaba casi siempre, aunque algunas veces eso le hacía sobreponerse y crear su propia fortaleza de cristal aparte. Pero aparte, nadie vive mucho tiempo, ¿o sí? Pero no significa que sea necesariamente un tiempo que se disfrute, o al menos no por siempre. También había quien no se alejaba al verla, aunque muchas veces era porque no la veían. Veían cualquier cosa menos quién era realmente. Se notaba en que hablaban por ella, hacían por ella, la llevaban cargando y a veces hasta la disfrazaban para que se viera más normal, para que se pareciera más a ellos y menos a ella misma y pudiera encajar. Y, sobre todo, procuraban que no mostrara tanto esas inadecuadas manos azules. A algunos más les dio por mirarla y promoverla como fuente de inspiración. Y andaban por el mundo contando cómo es que a pesar de sus peculiares extremidades extraordinarias, era capaz de sonreírle a la vida y hasta pensar por sí misma de vez en cuando. Pero cuidadito con que se quisiera salir del guión, porque entonces ni manos azules ni piel color carne, se volvía más bien transparente, invisible. Cuidadito con que quisiera cambiarse de silla, porque solo podía sentarse en la prodigiosa silla de la motivación, esa que les recordaba que había seres que de verdad tenían de qué apenarse y sin embargo salían adelante, esa que les hacía valorar su vida, sus posibilidades, su privilegiada normalidad. Un tiempo le dio por buscar a otras y a otros que tuvieran las manos del mismo color que las suyas, que lo sabía, por supuesto, o por lo menos buscar a quienes tuvieran las manos de otros colores distintos al de las mayorías. Pero eran tan pocos comparado con la cantidad de personas que hay sobre la tierra que obligarse solo a frecuentar esos círculos resultaba una determinación injusta, limitante. A veces se preguntaba cómo sería la vida si en lugar de que se centraran en sus manos, se centraran en cualquier otra cosa, en cualquier parte de su historia o de su forma de ser, o de andar, o de hablar, o de pensar,
o si de pronto simplemente le quisieran dar un lugar a sus manos azules con todo y dueña, pero no el último lugar de la fila ni fuera de ella, sino simplemente un lugar como el que ocuparía cualquiera independientemente del color de sus manos o de alguna otra parte de su cuerpo. De cualquier modo, entre que sucedía una cosa u otra, toda ella y sus manos azules construían historias, abrazaban sueños, deshojaban el tiempo y acariciaban, percutían, esculpían, destruían, recreaban, decoraban y trazaban todos los mapas que podía. Y así siguió, cuestionando o buscando una corriente a la cual asirse, replegándose o rebelándose según sus fuerzas, sus necesidades y sus distintas destrezas, tratando de ser vista, pero no como la de las manos azules, sino como una persona singular, pero indiscutiblemente digna de respeto. ¿Y qué hay de nosotras? En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Y qué hay de nosotras? Seguimos hablando con la periodista chilena Andrea Medina. Y ahora vamos entrando en materia con respecto a las mujeres con discapacidad y los medios de comunicación, un tema que nos interesa mucho, dado que la libertad de expresión y el acceso a la información son un derecho al que todas las personas, independientemente de nuestra condición, deberíamos acceder. ¿Qué pasa en nuestro caso? ¿Cómo son las representaciones que circulan en los medios? ¿Cómo nos ven? ¿Qué imagen nuestra se difunde? ¿Cómo entran estas ideas muchas veces equivocadas en el imaginario social? Los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Es una cuestión un poco de retroalimentación. Finalmente, los medios están ocupados por personas de la misma sociedad, que pueden difundir ideas acertadas y justas o ideas erróneas respecto a las personas de las que se habla. En este caso, cuando se habla de las mujeres con discapacidad, ¿qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Favorece o desfavorece a la imagen que se tiene respecto a nosotras? Evidentemente, los temas relacionados con mujeres con discapacidad no aparecen lo suficiente en los medios de comunicación, ni tampoco tienen un tratamiento adecuado. Es evidente que los medios de comunicación, y yo no hablo de esto solo que es un caso particular de Chile, sino que yo lo veo en Latinoamérica e inclusive en medios de comunicación de países desarrollados, de que en general no abordan los temas de discapacidad, inclusión o en particular sí de discapacidad, no lo abordan de una forma adecuada. Son capacitistas, promueven estereotipos, promueven prejuicios, además infantilizan a las personas con discapacidad, usan términos incorrectos y todo lo mal. Yo con todo lo que quiero y amo mi profesión, sé que en la mayoría de los casos, cuando hablan de discapacidad, lo hacen mal. Porque por mucho que sean casos de vulneración de derechos, lo que principalmente se ve en los medios de comunicación, hay que tener un respeto por las personas con discapacidad. Y un respeto no solo al hablar estos casos, porque evidentemente los medios generales son sensacionalistas en su mayoría cuando hablan sobre estos casos. Y ¿qué pasa? Es que le preguntan a la vecina, al familiar, hasta la persona que iba caminando por la calle, la opinión
pero ni siquiera se detiene a preguntarle a la persona con discapacidad. O cuando lo hace, la trata de una forma, la minimiza, la infantiliza, y la vuelve más vulnerable. Entonces, ¿qué? O sea, si eso pasa con personas en general, si lo abocamos a mujer con discapacidad, es aún peor. Porque los temas no están en la agenda, en general. Entonces, por eso, insisto, yo quiero mucho mi profesión, pero me ha tocado estar en la vereda como del frente, de yo ser la periodista de una institución y que periodistas de medios vengan a buscar información. Y yo le digo al periodista, mira, de partida hablamos de personas con discapacidad, tiene que ser un enfoque de derecho, no hay que exponer a las personas, tiene que ser un tratamiento lo más objetivo dentro de lo que se pueda, porque tampoco, yo no creo que exista la objetividad, siempre hay sesgo. Pero aún así, aunque uno le dé toda la clase gratuita, se cae en presentar una noticia sensacionalista. Son pocos los casos donde me ha tocado trabajar con periodistas donde sí se preocupan de este tratamiento en base a un enfoque de derecho, y son contados. Entonces, y faltan esos espacios. Andrea dice, veo esta situación en muchos medios de todo el mundo, no solo en países de Latinoamérica, sino también en países desarrollados. Y es verdad. Y en México no es la excepción. Claro que tanto Andrea como yo hablamos en términos generales, y eso no significa que no haya esfuerzos por aquí y por allí para modificar esta forma de ver a las mujeres con discapacidad. Definitivamente, sí que tenemos la función no solo de difundir, no solo de mostrar cierta información, sino también, tal como dijo Andrea, de educar a la población que nos escucha, que nos lee, que nos mira. Por eso creo que es una gran responsabilidad y por eso es que tenemos que prepararnos, pero también tenemos que escuchar y también tenemos que analizar, deconstruir y reformular los conceptos que tengamos sobre ciertos sectores de la población, o más bien sobre ciertas condiciones y características de la población. Artículo 21. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información. Los Estados partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente convención, entre ellas: a. Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad. B. Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales. C. Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso. D. Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad. E. Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas. Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es importante que hablemos,
que desde nuestra propia voz se conozcan nuestras historias, por ejemplo, tal como hacemos en este espacio, tal como algunos otros esfuerzos en otras ciudades y en otros rinconcitos del mundo se hace, tal como lo hace Andrea también. Le preguntamos, en términos generales, ella cómo ve la participación de las mujeres con discapacidad en los medios. Porque claro, una cosa es qué representaciones circulan respecto a nosotras y otra cosa es cuántas voces nuestras se escuchan, se ven, se leen en los medios de comunicación. Considero que hay pocos espacios de participación para las mujeres con discapacidad en las comunicaciones. Existimos las mujeres, las comunicadoras con discapacidad, las periodistas con discapacidad, pero tenemos que luchar además con otros estereotipos que existen en este medio, en este campo. Entonces, ya hay otra barrera más adicional, y eso no es por ser una persona con o sin discapacidad, sino por el hecho de ser mujer comunicadora. Entonces, es complejo. Yo no sé cómo serán los medios allá, si hay alguna periodista destacada en los medios acá en Chile que recuerde ahora un ejemplo, no lo hay. Entonces no hay espacios y cuesta mucho. Entonces es complejo hablar de una participación efectiva. ¿Cómo podría ser más justa la imagen de la mujer con discapacidad que circula en los medios? ¿Qué se debería de hacer? A manera de sugerencia. Esto se lo preguntamos a Andrea y esto es lo que nos respondió. Lo que deben hacer los medios de comunicación cuando hablan de nosotras, las mujeres con discapacidad y las personas con discapacidad en general. Primero es tener un enfoque de derecho. Eso es lo principal. Dar un trato digno y respetuoso a todas las personas con discapacidad, porque si no vamos a crecer como sociedad, ni tampoco vamos a promover, porque principalmente como medios de comunicación, nuestro rol es informar, pero también educar. Entonces, si no trabajamos en un enfoque de derecho con donde se trate dignamente a cada persona, independiente de su condición, de su grupo social, de lo que sea, de ser persona, ya con eso vale y basta y sobra para que se le trate de forma digna. Ya en la segunda etapa también tenemos que, como medios de comunicación, dejar de promover estereotipos y prejuicios en relación a las personas con discapacidad. O sea, cuando se nos ensalza como héroes porque nos levantamos todas las mañanas y nos hacemos el desayuno, o porque fuimos a estudiar, o porque vamos a trabajar, pero en realidad lo que estamos haciendo es tratando de desarrollarnos en una sociedad que es hostil, que nos pone barreras. Eso es lo que tienen que mostrar. O sea, que no es mi culpa que, no sé, que no haya un transporte accesible. No, o sea, no es que yo como superheroína lucho diariamente por tomar esa micro, le llamamos acá, ese autobús, y lograr llegar al trabajo a la hora. No es un acto heroico eso. Eso básicamente es una brecha que vivimos todas las personas con discapacidad, porque el transporte público no es accesible, es una barrera. Entonces, ¿qué pasa? Que como medios tenemos que ayudar a combatir esas barreras.
y no cambiar ese foco a una cosa de que yo soy una superheroína por intentar ir a trabajar, ir a estudiar o hacer mi vida cotidiana. Entonces, para mí eso es muy importante y eso es lo que deben hacer los medios. Y dejar todos estos relatos capacitistas de lado. Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo. Rosa Luxemburgo. ¿Y qué hay de nosotras? X, @CEexpertas. Facebook, Círculo de Expertas. correo electrónico, Espacio de nosotras@gmail.com. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Y qué hay de nosotras? Estamos llegando al final de este episodio en esta charla con Andrea Medina, periodista chilena, que además dirige un medio de comunicación porque a veces hay que crearse las oportunidades que no existen. Yo fundé un medio de comunicación, mi medio digital, hace 12 años. Previamente se llamaba integradoschile.cl, pero atendiendo a que la palabra integración no va con el enfoque existente de inclusión, este año se hizo un rebranding, se cambió la marca y por eso se llama Disversa, que atiende más a un enfoque de la diversidad, pero siempre enfocado en discapacidad e inclusión. Y evidentemente que sea interseccional con otros grupos, ya sea, no sé, mujeres mayores, personas mayores, infancia, comunidad LGTBIQ+, etcétera. Nuestra misión es facilitar el acceso a la información de las personas con discapacidad, las familias, las organizaciones, a través de la comunicación inclusiva y accesible, con un enfoque de género y siempre promoviendo la diversidad, la equidad y la inclusión. Y nuestro contenido está centrado en noticias que sean atingentes a las personas con discapacidad. Como línea editorial no se cubren casos de vulneración de derechos. No porque no existan, sino que esos van a tener el foco en los medios tradicionales. Hay muchas otras noticias que no tienen atención en los medios tradicionales, y cuando hablo de medios tradicionales no solo hablo de esos diarios, radios, canales de televisión que llevan años en nuestros países, sino que también en medios digitales que tienen esta cobertura noticiosa más tradicional. Para mí es importante también enfocar esos casos de vulneraciones de derechos, pero visto desde otra perspectiva, quizás con columnas de opinión, un enfoque más de expertos, o desde el periodismo de soluciones, de saber qué podemos hacer en caso de, y cómo podemos estar atentos de apoyar a las personas, ser también parte de su red de apoyo, de decir, usted puede dirigirse a tal institución, puede encontrar apoyo en tal lado, cómo puede hacer un trámite para que no le pase esto, o qué instituciones le pueden brindar apoyo, porque también existe mucha falta de información y las personas con discapacidad no saben qué hacer, muchas veces tienen miedo de enfrentarse a una institución, ir a hacer consultas. ¿Por qué? Porque temen que los van a discriminar, que no los van a atender igual que al resto de las otras personas. Entonces,
por eso prefieren no reclamar, quedarse en su casa o ni siquiera hacer la consulta en caso de algún beneficio en particular. Entonces es súper importante que llevarle esas noticias. Entonces eso muchas veces no se recalca en los medios tradicionales. Y acá nuestro foco es sacar esa información que siempre se deja al final, ponerla principal. ¿Y quiénes participamos? Yo soy la fundadora y directora, tengo colaboradoras, principalmente tengo un intérprete de lengua de señas para videos más largos, en contenido más corto y de redes sociales. Lo hacemos solo con subtitulado por tema de inmediatez también. Y nos colaboran otras personas generando contenido y tenemos también apoyo de algunas otras instituciones. Andamos de suerte porque también nos hace una invitación muy cordial a un evento que se llevará a cabo esta semana. Yo los quiero invitar a todas y todos a la 4ª Conferencia Latinoamericana sobre Diversidad en el Periodismo, que se va a realizar de forma presencial en la Ciudad de México entre el día 10 y 12 de octubre. Además tiene una versión virtual, entonces quienes no puedan asistir presencialmente lo van a poder hacer a través de sus computadores y sus dispositivos. Vamos a estar hablando sobre diferentes temas que aborda la diversidad y uno de ellos evidentemente va a ser la discapacidad. Yo voy a estar compartiendo con otras periodistas hablando de este tema el día sábado 12 de octubre, así que están muy invitados a participar de forma presencial o de forma virtual. Esta conferencia es organizada por la Red de Diversidad en el Periodismo Latinoamericano y Vita Activa, que son dos instituciones que se han unido para llevar a cabo esta actividad presencial. Y así que feliz de que nos puedan acompañar. Se tienen que inscribir las personas que quieran participar de cualquiera de estas dos modalidades, ya sea presencial o virtual, en las redes sociales de Vita Activa o Redipe Latam, para que lo busquen en su red social favorita. Van a encontrar el link de inscripción, hay un formulario y además ya está publicado el programa. Como a veces hacemos en nuestros episodios, le preguntamos a nuestra invitada qué le pediría a la sociedad, a las instituciones, a los medios, a las personas en general, para que las mujeres con discapacidad pudiéramos tener una vida plena y pudiéramos tener mejores representaciones y participación en los medios de comunicación. Para mí principalmente es que en general en la sociedad se nos valide como personas, en igual trato, en igual derecho, en igualdad de deberes. Porque yo creo que partiendo desde ahí, de tener ese respeto con ese enfoque de derecho, podemos hablar que podamos ejercer cualquiera de todos nuestros derechos de forma plena. Y porque es súper importante que, en partida el derecho a la información es lo vital. La libertad de expresión para mí son derechos fundamentales, pero generalmente esto se ve mermado porque no se nos valida, no se nos respeta. Somos una especie de ciudadanos de segunda categoría donde necesitamos a alguien, un tercero, que valide nuestras opiniones y que intervenga por nosotros. Pero no, eso no debería ser así. Lo importante es que la sociedad en general tenga bien sabido y respete nuestra vida independiente, nuestra autodeterminación
que respete la toma de decisiones de las personas con discapacidad. Si no se nos respeta desde ese punto de vista, es difícil que se respete el resto de los derechos. Entonces tenemos que hacer ese trabajo de hormiguita y que, como bien hacemos, bueno, tú lo haces a través de este podcast, yo lo hago a través de mi medio, de ir difundiendo los derechos de las personas con discapacidad. Dar cuenta que nosotros no estamos pidiendo cosas especiales, sino que estamos pidiendo una participación plena y efectiva, en igualdad de condiciones. Y eso no quiero decir que me desventaja para hacer las cosas, no. Quiere decir que yo necesito apoyos, necesito ajustes razonables para estar en igualdad de condiciones. Entonces es súper importante que sigamos promoviendo y llegando a más personas. Llegando en los colegios, en las universidades, en los lugares de trabajo, no sé, en los centros de madre, en los clubes deportivos, en, no sé, en cualquier lugar, en todas partes. Hay que trabajar y no sé, hay que parezca que ya nos digan no, sí, ya aquí viene de nuevo a hablar de lo mismo. Sí, vamos a seguir hablando de lo mismo hasta que veamos que nuestros derechos son respetados y que tenemos una participación plena y efectiva. Ya nos vamos a despedir. Muchas gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio, que estaremos hablando del duelo en mujeres con discapacidad que han vivido una pérdida gestacional. Hasta la próxima. De curvo cuerpo, las Áñez. Si tu mirada fuera más honda y atravesara mi pecho, no habría pedazo de piel que esconda. Si adivinaras mis miedos, si de todo el peso de la historia liberaras tu ego, yo te diría lo que anhelo. Si preguntaras qué planes tengo y no los dieras por hecho, si no sintieras que tú me alzas, sino que andamos al tiempo, si mis talentos los mencionaras omitiendo mi aspecto, yo te diría lo que anhelo, que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo, y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa, ni depender de mi cuerpo, no quiero ser una santa, yo quiero ser lo que quiero. Quiero tener los hijos que quiera, sean de carne o de pelos. Quiero poder hasta lo más obvio y no llamarlo un derecho. Quiero pasar por el lado fácil, elegir lo que quiero. Quiero saber lo que quiero, que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo, y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa, ni depender de mi cuerpo, no quiero ser una santa, yo quiero ser lo que quiero. Muchas gracias por la compañía y la escucha. Te esperamos dentro de 15 días a las 9 de la mañana, por si te estabas preguntando, ¿y qué hay de nosotras? Hasta la próxima.